Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vaya a poder ver esta conferencia. Forma parte de las jornadas de salidas profesionales que organiza cada año la Facultad de Farmacia y a la cual quería agradecer que me hayan invitado para daros una ponencia sobre las salidas profesionales de ciencia y tecnología de los alimentos. Mi nombre es María del Mar Salmerón. Soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Quería compartir con vosotros mi experiencia desde que terminé mi formación académica para ver si os podía servir eh, a la hora de ayudaros con elegir vuestro camino que tendréis que decidiros probablemente en los próximos meses. En primer lugar, os quería contar un poco cuál es mi formación. Yo, en primer lugar, lo que hice fue estudiar magisterio especializada en educación física. Cuando terminé la titulación me picó el gusanillo de la nutrición, siempre la había tenido ahí presente y no me veía todavía presentándome tan joven a unas oposiciones y entrando ya en el mundo laboral. Así que la experiencia con la titulación de nutrición humana y dietética me encantó y me quedé con ganas de aprender un poquito más, esta vez sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Eso fue por el año 2010, han pasado ya 10 años. Y por aquella época quería también, estaba interesada en la investigación y en dedicar un poco mi carrera a eso, a hacer un doctorado y probar por esa vía. Entonces, en el último año de CPA, lo que hice fue pedir una beca de colaboración para entrar en el departamento de bromatología y ahí pues ver un poco cómo se trabajaba y si me gustaba, seguir adelante con la investigación. Además, las prácticas de ciencia y tecnología en los alimentos las quise elegir en un ámbito completamente diferente para tener un, un abanico más completo y poder tomar una decisión sobre qué quería hacer. La hice en una industria alimentaria, se llama el SEAPER de Almería, que es lo que se basa es el envasado de todo tipo de encurtidos, aceituna, alcaparra, pepinillo, y ahí entré en el departamento de calidad. Por lo tanto, podía ver aspectos diferentes a lo que se trabajaba en la beca de colaboración, que básicamente lo que hacía era más trabajo de laboratorio. Y bueno, como estaba bastante animada al ámbito de la investigación, me decidí por cursar el máster en avances en calidad y tecnología alimentaria, que lo cursé entre 2012 y 2013. Ahí solicité que las prácticas del máster se realizaran en el extranjero, ¿vale? Estuve en Inglaterra, en la Universidad de Reading, una universidad que en el ámbito de la nutrición y la tecnología de los alimentos era de las más importantes del país. Ahí entré a trabajar en un proyecto de investigación muy, muy interesante que manejaba bastante cantidad de pacientes y de recursos. Y la verdad es que fue una experiencia que si podéis hacerlo os lo recomiendo porque es muy, muy interesante. Lo que ocurrió es que cuando terminé el máster ya en 2013, eh, ya no tenía claro si quería enfocarme al ámbito de investigación y justo me surgió la oportunidad de poder trabajar como autónoma asesorando a un centro educativo, ¿vale? En un comedor escolar de un conocido, pues me pidieron ayuda para la elaboración del documento de autocontrol, las fichas técnicas, pues llevarle un poco la verificación del sistema. Y ahí empecé ya a decidirme un poquito más.
julio, agosto de 2013 empecé ya a pensar en un proyecto profesional como autónomo y en, en septiembre de 2013 surgió Nutriteca. En vez de enfocarlo como eh, mi propia marca, es decir, presentarme como hola, soy María del Mar Salmerón, lo hice bajo la marca Nutriteca porque como la intención era trabajar en comedores, en restauración colectiva, da un poco más de imagen, de seguridad para el cliente, el que parezca que es algo como más sólido que no aquí la nutricionista o la tecnóloga que por su cuenta no hace ahí el documento ese. ¿Vale? Entonces, os he puesto aquí en este esquema con la trayectoria desde entonces hasta ahora, con distintas facetas en las que he ido orientando mi actividad como autónoma. Yo la verdad es que suelo ser bastante inquieta, me gusta probar campos nuevos en los que trabajar, estancarme y dedicarme como a una misma cosa está muy bien porque te hace especializarte, pero a la vez como que a mí me pica el gusanillo y la curiosidad por abrir nuevos campos. Entonces, como autónoma, cualquier actividad, cualquier proyecto que me han presentado, pues siempre he estado tentada a cogerlo por probar. Y al final, pues en todos estos años he ido tocando distintas ramas de a qué se puede dedicar un autónomo o una empresa que esté basada en pues, la seguridad alimentaria, en la nutrición o una persona que se dedique a la consulta privada. ¿Vale? Entonces, pues la idea empezó trabajando en comedores y de hecho eh, ahora es la base todavía de mi actividad, pero se ha ido como probando diferentes zonas. Pues, por ejemplo, a través del networking, ¿vale? En Granada hay varias organizaciones que lo que hacen es agruparse distintos campos que no tienen nada que ver, por lo mejor una empresa de construcción, un abogado, un psicólogo, una tienda de ropa, y lo que hacen es publicitarse la una a la otra y darse a conocer por el boca a boca. Entonces, por ejemplo, gracias a ese tipo de una reunión que me invitaron para ver si me asociaba a uno de estos grupos, pues conocí a un bufete de abogados que estaban especializados en complementos alimenticios, en comercializar complementos alimenticios en España. Entonces, a partir de eso, pues por ejemplo, me contrataron para que yo le asesorara sobre el etiquetado, los compuestos, si algunos eran permitidos en Europa o no, habría que pedir alguna autorización, ver si la traducción del inglés al español era correcta. También me surgió en el 2014 por varias personas que estaban interesadas en que pasara consulta, pues ¿sabéis? Pues, ay, pues, ¿por qué no tenemos en este centro deportivo unas instalaciones en las cuales podrías venir de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, a pasar consulta de nutrición? Y bueno, así lo hice. Al principio estaba muy encaminada a los comedores escolares porque, claro, cuando tienes que empezar de cero, tarda muchísimas horas en poder hacer un proyecto, un contrato que te han hecho, porque no tienes base, no tienes fichas técnicas suficientes, no tienes ningún tipo de modelo. Y claro, yo le dedicaba muchas horas. En el momento en el que ya tienes una base trabajada, puedes coger mucha más cantidad de trabajo y en las mismas horas realizarlo, ¿vale? Entonces, por eso ya una vez que tenía
los comedores más o menos controlados, los que tenían contrato conmigo, pues sí que por eso me decidí a ampliar la consulta. Ahí pues he estado pasando consultas desde 2014 hasta finales del año pasado. Principalmente al principio iba como a varios sitios, pero al final me quedé en una consulta que teníamos en recogida, ¿vale? Recogida de salud, que el tema de la consulta privada es una cuestión de tener mucha paciencia, porque al principio, aunque parezca que la gente está muy animada, sí, que me han preguntado, luego la gente tiene miedo a ver, no sé, cómo trabajará este dietista nutricionista, no sé si animarme, voy a esperar a ver si conozco a alguien que me lo recomiende. Entonces, pasados unos meses cuando se va anotando una cartera de pacientes más importante y se va consolidando con los años. La verdad es que en este aspecto, pues, he tenido mucha suerte y ahí en recogida el volumen de pacientes era muy grande. Digo era porque aparte de que ahora mismo las consultas están cerradas por el COVID-19, unos meses antes nosotros tuvimos que cerrar porque el piso que teníamos en alquiler, de las un grupo de autónomas, pues estábamos podólogas, psicólogas, fisio, pues el piso lo quisieron vender y de un día para otro prácticamente tuvimos que recoger las cosas y nos quedamos sin ubicación para pasar consulta. Yo decidí, porque no quería meterme en cualquier sitio, esperar unos mesecillos para ver hacia dónde me orientaba y buscar a lo mejor un local en alquiler o incluso comprarlo para montar ya un centro que fuera algo más mío, que tuviera una seguridad, no como en este sitio, que al final decidieron venderlo y como ya se había acabado el contrato, nos tuvimos que ir. Y justo ha surgido esto, lo cual ha hecho un cambio de planes, una incertidumbre que no sé ahora mismo eso hacia dónde se va a dirigir la actividad en la consulta. Ahora mismo solamente me dedico a nivel de consulta a hacer asesoramiento online. Por otra parte, si os imagináis, a nivel de mi otro punto fuerte laboral, que sería los comedores escolares, pues también están cerrados estos meses y seguramente yo preveo que hasta el curso que viene no se van a volver a abrir, lo cual, por eso al final de esta evolución, veis el 2020 con un gran interrogante porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. A finales del año pasado ya no Nutriteca no es como autónoma, ¿vale? Formamos una sociedad limitada entre mi pareja y yo. Y bueno, los dos son los que estamos ahora mismo con el proyecto. Y la verdad es que la cosa está en interrogante total. Pero si os fijáis, en 2019 también indicáis que hago docencia en la formación profesional, que os explicaré ahora un poquito. Yo desde hace unos años estaba en unas bolsas para dar clase en formación profesional en el ámbito sanitario y este curso me han llamado para hacer una sustitución y ahora mismo, además de con la empresa, también estoy dando clases. Entonces, por eso es por lo que estos meses más o menos que podemos respirar un poquito, pero no sabemos qué pasará. Entonces, os cuento cuando si os animáis a hacer vuestro propio proyecto, cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Habría que darse de alta en la agencia tributaria, en la seguridad social. Aquí tenemos una gran ventaja que es la tarifa plana. Yo fue una de las cosas que más me animó a hacerme autónoma porque pensar que para este tipo
de proyectos se necesita un ordenador, conexión a internet, muchas ganas, muchas horas, pero poco o prácticamente nada de inversión, porque todos disponemos de acceso a internet, de ordenador. Entonces, 50 euros de cuota de autónomo, pues por muy mal que vaya, es que no vas a perder dinero. O sea, hacer crear una empresa, un proyecto empresarial sabiendo que no vas a perder dinero, pues es bastante tentativo, no es otro tipo de proyectos que te hacen hacer un estudio económico y planteártelo bien porque puedes acabar más en la ruina. Luego también pues hay que ver las obligaciones tributarias, que trimestralmente hay que pues, pagar el IVA, hay que hacer bueno, retenciones, si hay alquiler, todo ese tipo de cosas. También hay que estar colegiado si se va a dedicar a, a la consulta privada, puesto que es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil que en el colegio pues ya se incluye en la cuota. Y también para la consulta hay que estar dados de alta en la unidad asistencial U11, ¿vale? Sanidad. En el caso de nutrición, la inspección que hace no es muy grande, porque no necesitamos unos medios técnicos como en otras especialidades sanitarias. Yo en mi caso, cuando hemos solicitado el U11 ha sido un proceso más o menos sencillo comparado con el de mis otras compañeras. A nivel de restauración colectiva, se puede enfocar de dos maneras. Teniendo la doble titulación, pues evidentemente es mucho más fácil llevar esta actividad, pero bueno, también es cuestión de asociarse con, si somos tecnólogos, con un dietista nutricionista o al contrario, ¿vale? Hacer unión y así poder trabajar juntos. Entonces, una parte sería el tema de la seguridad alimentaria, elaborar los documentos de autocontrol, realizar la implantación de ese sistema de autocontrol, porque te das cuenta que, bueno, hacer que tengan el documento está bien, casi todos los, las industrias, casi todas, no, todas las industrias tienen un documento de autocontrol, pero es un tocho que está allí en un cajón y que nadie sabe lo que pone. O cuando es una empresa pequeña, o en este caso un comedor escolar donde los responsables son directores, secretarios, jefes de estudio, es decir, personas que no tienen formación en seguridad alimentaria, que tienen otras muchas tareas de las que preocuparse y que a esto no le pueden dedicar apenas tiempo. Entonces, muchos tienen ese documento ya hecho, pero nadie lo lleva a la práctica. Entonces, implantar ese documento que haya o haciéndole las modificaciones porque siempre va a haber que hacer cambios. El documento de autocontrol tiene que ser un documento vivo que se vaya adaptando según las circunstancias. También se puede realizar la toma de muestras de laboratorio, que es obligatoria. Entonces, pues eso, yo por ejemplo, pues tengo subcontratado un laboratorio, entonces yo recojo el material para tomar las muestras, recojo la muestra en el centro y luego pues lo vuelvo al laboratorio, ellos me elaboran el informe y el que tiene el centro para las inspecciones. También podemos actuar en la verificación del sistema de autocontrol. Esto es como normalmente los cocineros, pues está el jefe de cocina, que va a ser el que va a llevar todo el tema del sistema de autocontrol, pero luego tiene que haber alguien que verifique. Esto podría ser alguien del equipo educativo, pero como estamos diciendo que no sabe, pues un producto o un servicio que le ofrecemos es, pues voy una vez al mes, voy una vez al trimestre o voy una vez al año y reviso todos los documentos, los ordeno, veo si falta algo y lo completamos para cuando venga la inspección que esté todos los cabos bien atados. Que siempre, si no estamos muy encima, algo hay. Y luego cuando va el inspector, si esa inspección es
previo aviso, pues el centro educativo nos informa, pues tal día va a venir la inspectora, va a venir el inspector. Y entonces, pues yo me desplazo allí y soy la que voy acompañando en la inspección, porque realmente soy la que sabe lo que son los documentos, lo que falta, lo que no. Y si lo hace el miembro del equipo directivo, pues seguramente a lo mejor cree que algo no lo tenemos y sí, y entonces es mejor que nosotros seamos los que llevemos ahí el asesoramiento. Y la verdad es que el resultado ha sido mucho, mucho mejor. Y la otra vertiente de la restauración colectiva sería todo lo que viene siendo la elaboración de los menús escolares. Para la realización de los menús escolares hay que tener en cuenta que en Andalucía está el plan EVACOLE, que da unas normas bastante estrictas de qué puede llevar el menú, qué no, en qué cantidades, cuántos días a la semana, cada cuánto se tiene que variar, cuántas variedades de pescado, de carne, cuántas formas de hacer unas legumbres. Entonces, eso se puede realizar. A nivel nutricional, el menú que sale puede ser bastante adecuado, aunque algunos de los criterios que sirven para evaluarlo, que utilizan los inspectores, pues pueden ser mejorables, porque, por ejemplo, pues ven que para que esté bien se aporte un 10-15% de proteína, 30-35% de grasa, es decir, criterios que a día de hoy no, no quiere decir que sea el menú más saludable o menos, sino es más el contenido de que los tiene, que un menú con más de un 35% de grasa puede ser saludable siempre que esa grasa sea buena. Pero bueno, más o menos con un poquito de práctica el menú sale muy bien nutricionalmente y que la inspección la pasa con muy buena nota. Ahí también hay que elaborar las fichas técnicas de los platos, que en el plan IVACULE también entran qué debe contener esas fichas, pues hay que decir todos los ingredientes, en qué cantidades para los grupos de edad. Es decir, si un centro tiene infantil y tiene primaria, pues de 3 a 6 años llevan unas cantidades y de 6 a 12 llevan otros, y si tienen de más edad, pues también se incluye. Además, hay que hacer los consejos saludables para las familias, que también lo pide el plan IVACOLE, y proporcionar ideas de cenas complementarias a ese menú para que los padres pues sepan elegir por la noche qué poner y que no se repita con lo que están comiendo o que sea desequilibrado, que estén comiendo demasiado de algo. Ahí pues nosotros en Nutriteca depende, o sea, hay centros que nos piden, en los cuales tenemos un contrato que todos los meses elaboramos un menú nuevo, evidentemente ese mes, cada mes lleva un consejo diferente, las cenas diferentes para esa semana y luego hay otros centros que lo que hacen es que te solicitan un único menú, a lo mejor de 6 semanas, que luego ellos van a ir rotando. Por, por lo tanto, ese menú cuando se hace está bien, pero cuando va pasando el tiempo y, uy, que queremos modificar esto, que pues se va como desajustando un poco si lo hacen ellos por su cuenta. Pero bueno, la idea es que estaba todo bastante controlado. Todo eso lo podemos hacer en los comedores, que especificaros que los centros que yo trabajo son sobre todo centros que trabajan en cocina propia, es decir, la mayoría de colegios lo que tienen son catering y los catering pues ya tienen su menú para todos los colegios igual y normalmente tienen su nutricionista. En este caso, un comedor con cocina propia quiere decir que tiene sus propios cocineros y es el equipo directivo el que se encarga de gestionar todo. Se supone que tiene que hacer el menú, se supone tiene que estar supervisado, pero en muchos sitios lo hacen ellos, organizar las compras del producto, de organizarlo a los cocineros, o sea, Em,
es diferente. También he trabajado para catering, para hacerle yo el menú, pero normalmente suelen tener sus propios dietistas nutricionistas. Pero bueno, al final siempre cualquier tipo eh, de consulta que te vaya saliendo, pues por eso digo que voy cogiendo, porque a lo mejor han visto un catering que en un colegio le ha gustado el menú que tiene y me han llamado para que le haga un menú, ¿vale? Otra parte en la que nos podemos dedicar como tecnólogos y como dietistas nutricionistas es a la formación, ¿vale? Impartir cursos de manipuladores de alimentos, de alérgenos, que este campo está ya como, yo creo, un poco demasiado explotado y no tiene mucha cabida porque no hay mucho negocio en él porque a día de hoy los cursos de manipuladores, con la normativa que hay, perfectamente se pueden hacer online, te lo regalan prácticamente, tú pagas 15, 20 euros, no aprendes nada porque ni siquiera tienes que hacer ni un test prácticamente, a lo mejor te ponen 4 preguntillas súper fáciles que lo buscas y ya está. Entonces, competir contra eso a día de hoy no tiene mucho sentido, pero bueno, yo en muchos casos sí que he dado formación de manipuladores en empresas que quieren hacerlo bien y que quieren que realmente sus trabajadores estén formados. Pues una cosa es tener el título, otra cosa es tener un manejo de estos conceptos. Luego también se puede dar cursos o talleres de hábitos saludables, tanto en empresas, que hay muchas empresas que ya a día de hoy se preocupan por sus trabajadores porque saben que si están sanos va a haber menos bajas, van a estar más contentos, van a trabajar más. Aquí, por ejemplo, pues he trabajado con Mafre, también con Asaja, ¿vale? Dando formación para desempleados, en distintas asociaciones, a lo mejor de mujeres, asociaciones de cuidadores, en colegios, que a lo mejor, cuando vosotros sabéis que los profes también tienen temas sobre alimentación, sobre nutrición, y lo que pasa es que a lo mejor no tienen formación y el colegio pues a veces te contrata para que les dé un taller a los profes o a los padres, que también es muy importante para concienciarlos porque hay un problema importante en los colegios y es que ponemos una alimentación muy saludable a los cuales los niños no están acostumbrados, pero ni de lejos. O sea, la mayoría de cosas que prueban nuevas en el colegio y ni nunca más lo van a probar en sus casas, o sea, solamente lo que nosotros les damos. Entonces, que los padres concienciarlos sobre un poquito cómo mejorar lo que están haciendo, que a día de hoy, pues ya sabemos que la situación eh, es bastante mala en cuanto a la alimentación en casa, porque se ve de niños que es que no saben lo que, o sea, le pones un plato y no saben lo que es, y te preguntan qué eso qué es, ¿vale? Porque no han visto nunca alguna verdura o yo qué sé. Y aquí también, aparte de este tipo de cursos, yo creo que a día de hoy está en auge y le veo bastante buena pinta a dar talleres a nivel particular, ¿vale? Igual que en la consulta privada hay personas que quieren mejorar su salud, pues hay otras que realmente comen sano, se preocupan y están interesados, pues no sé, en hacer un curso de comida vegana o en hacer un curso de recetas, un taller de recetas asiáticas o de comida oriental. Eso nos gusta. Entonces, ahí yo creo que ahí, teniendo unas buenas instalaciones que nos permitan hacer talleres de ese curso, de ese tipo, vamos a atraer al centro de nutrición pacientes o bueno, o clientes en este caso, con un perfil diferente a los que vienen a la consulta privada. ¿Vale? Entonces, a día de hoy cada vez más este tema tiene mejor pinta. Luego, además de estar especializada en los comedores y en formación, también he trabajado en otro tipo de industria alimentaria, trabajando el tema de la seguridad alimentaria, ¿vale? Pues en panadería, en bares, en pizzería,
envasadoras de huevos, yo qué sé, en un montón de empresas que sobre todo han contactado conmigo a partir de la página web y hemos hecho trabajos puntuales, ¿vale? Pues puede ser documento de otro control, ayudarle en la implantación, tomar muestras, verificar, asesoramiento o hacer el etiquetado nutricional o ver cómo se hace la información de alérgenos correctamente. A nivel de la consulta privada, pues ahí se pueden trabajar, pues la mayoría de pacientes siempre suelen ser para controlar el peso, para bajarlo, aunque también hay muchos que vienen para subirlo, que es de lo más complicado. Para tratarse de patología. Ahora, por ejemplo, últimamente pues está llegando muchos pacientes con patologías digestivas, con mucha hinchazón abdominal. Entonces, ese campo debido a los malos hábitos, no solamente alimentarios, que yo creo que muchas veces como que nos centramos mucho en la alimentación y es importantísimo el estilo de vida en general. ¿Vale? Sedentarismo, no me muevo nada, no me da el sol nunca, como fatal, pues es como todo una bomba junto con el estrés, no tengo tiempo para dormir y bueno, pues, todo el cuerpo pues entra en caos. Hay personas que se encuentran sanas, que están contentas con su peso, solamente pues quieren mejorar su alimentación porque saben que hay veces que no saben cómo controlarla o hay pacientes que aunque pensamos que no, pues a mí por ejemplo me pasa cuando hay pacientes que veo que lo que están interesados es en el menú, en que yo le haga su planificación semanal con lo que tienen que comer, por la comodidad que a ellos les supone eso. Yo normalmente pues hago mucho énfasis en la educación nutricional, en enseñarles qué hay que comer, ¿no? Con un poco con la base del plato de Harvard y cómo pueden cambiar lo que yo digo en el menú. No es para nada cerrado, sino que yo siempre les digo que son ideas para que a ellos les sea más fácil por si no se les ocurre otra cosa, pero que eso, manteniendo su grupo de alimentos, perfectamente lo pueden cambiar por otra cosa que les apetezca más, por algo que tengan en el frigo que se les va a poner malo y es que necesitan gastarlo, mm, por lo que sea, ¿vale? Entonces, enseñándole a entender por qué tienen que comer qué tipo de alimentos, en qué cantidades, pues ellos no se sienten atados a, uy, me toca comer esto, para nada. Además, yo se lo digo, nunca me digas que lo he hecho mal porque no me comí el martes por la noche lo que me tocaba y me hice, porque normalmente los cambios que me dicen son perfectamente adecuados de sobra. Entonces, como que haciéndole mucha énfasis a nivel psicológico de que se sientan bien, de que no tomen esos miedos por las comidas y que entiendan el por qué, que no es, te tienes que comer tu yogur denatado porque sí, como mucha gente viene cuando le explica que, que eso ya es una recomendación que ha pasado a la historia, pues claro, en el momento en que le explica el por qué, la persona se ve tentado a hacerlo, no es te tengo que seguir a ciegas. Entonces, bueno, aprender a hacer cambios, a que ellos se puedan organizar, hace que muchos quieran venir por eso. Otro, lo que más les gusta es su control físico, no de la báscula, porque claro, como no hacemos mucho énfasis en el peso, sino en de qué viene ese número, qué cantidad de grasa hay, qué cantidad de músculo, pues a algunos pacientes lo que les gusta es hacer un estudio antropométrico y, y ver cómo van evolucionando ante sus buenos hábitos, más que a lo mejor en el menú en sí o en que tengan muchas dudas, sino que a lo mejor ya lo tienen bastante claro. Y este nuevo, os quería comentar sobre la docencia, porque aunque no es una salida profesional más que tenéis ahí como periodistas nutricionistas y como tecnólogos de los alimentos,
que en este caso sería diferente al ser autónomo, ¿vale? Sería otra vertiente diferente, pero que creo que a algunos os puede interesar. En formación profesional, los tecnólogos y los nutricionistas tienen, tienen salida en la rama sanitaria, ¿vale? Yo, por ejemplo, os he puesto aquí el nombre de de las bolsas a las que podéis optar y en las que yo estoy, ¿vale? La 214, de operaciones y equipos de elaboración de productos alimenticios, y la 216, procesos en la industria alimentaria. Esas dos están, vamos, o sea, completamente relacionadas con tecnología de los alimentos y también bastante con nutrición, ¿vale? Sobre todo con tecnología de los alimentos, pero un poco con nutrición. Yo, por ejemplo, el curso pasado me llamaron de la 216 solamente para unas poquitas semanas y bueno, recuerdo el primer día que dijeron, esta es tu clase, no sabía ni cómo se llamaba la asignatura que tenía que impartir. Los alumnos me dejaron el libro y directamente pude empezar a explicarles porque eran cosas que se estudian en la titulación de Ciencia y Tecnología. Ahora mismo en la que estoy este año trabajando en la 220, que son procesos sanitarios y asistenciales, que esta, por ejemplo, es un poquito más complicada porque engloba muchas asignaturas de distintos ciclos formativos, ¿vale? Y viene el técnico superior en dietética, que el tecnólogo también tiene ahí lugar, no solamente el nutricionista, porque, por ejemplo, se da control alimentario. Pero aparte del técnico superior en dietética, también puedes dar clases de higiene bucodental, de auxiliar de enfermería, documentación sanitaria y varias titulaciones más. ¿Vale? Ahí lo que se hace es que entra hay una serie de asignaturas que puedes impartir entrando en la 220 y algunas van a estar relacionadas con lo que había estudiado, pero muchas otras no. Entonces, aquí es más complicado. Normalmente, para dar clases en formación profesional, se accede a través de oposiciones. Entonces, para las oposiciones, los temas que estudio pues, son de toda esa variedad de titulaciones, ¿vale? Que es donde dan clases odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ¿vale? Nosotros también. Entonces, claro, todos damos la misma asignatura, depende del centro, el horario que te toque, dará unas que están relacionadas con lo que tú has estudiado o no, o lo que tengas que impartir no esté relacionada con tu información, con tu formación, ¿vale? Se supone que con las oposiciones pues has entrado en contacto con esa materia nueva y normalmente pues claro, tienes que ir a una academia y allí es donde la aprendes. Yo en mi caso entré por bolsa extraordinaria, lo cual quiere decir que no me he presentado nunca a oposiciones ni las he estudiado, por lo tanto, algunas de las asignaturas que estoy impartiendo este año son completamente nuevas para mí y bueno, ha sido un reto importante, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo como siempre. Y bueno, a nivel de lo que estábamos hablando más de autónomo, de que o ya sea como autónomo o como sociedad limitada, como empresa, hay que tener en cuenta no es, yo voy a hacer un sistema de autocontrol, o yo voy a hacer un menú, o yo te voy a hacer una dieta. Lleva implicada toda la gestión, que requiere un montonazo de tiempo. O sea, hay que llevar contabilidad, porque aunque yo tenga un asesor contratado, tengo que hacer facturas, tengo que pasarle información, tengo que gestionar la agenda de citas, ¿vale? Muchos cambios de, mira, que me ha pasado no sé qué y hoy no voy a ir, o que me la puedes cambiar para la otra semana, y eso se lleva su tiempo. El contacto de dudas de crear un cliente nuevo para, por ejemplo, un cole, darle la información, hacer presupuestos. Luego hay que seguir formándonos porque ¿no? En este campo es un tema que está a día de hoy siempre saliendo nuevos estudios, conocimientos nuevos, entonces
no podemos estancarnos. "Ah, yo me dedico ya a trabajar y me olvido", porque entonces te quedas completamente desfasado. Hay que hacer marketing, ¿vale? Para captar clientes y pacientes. Hay que tener una buena página web, lo cual lleva su tiempo. Hay que hacer bastante recomendable trabajo en las redes sociales, dentro del tiempo de que yo creo que tenemos que saber enfocarlo. Es decir, a día de hoy hay personas especializadas en la divulgación a través de redes sociales y que hacen 20 publicaciones de stories al día, y contra eso no es nuestra intención, porque no nos dedicamos a eso, no vamos a hacer negocio con las redes sociales, pero sí crear una imagen, y cuando una persona se plantee en contratarte, que les dé confianza y que vean un poco tu manera de trabajar, y se animen a elegirte a ti en vez de a otra persona, ¿vale? Da un poco eso, reforzar un poco la imagen. Y además también se puede hacer labores de publicidad, es decir, ya otro tipo de marketing, pero más pagado y todo eso. Bueno, todo eso supone muchísimo tiempo. Puede ser igual que el que tengas que estar trabajando en tu menú, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué conclusiones podría sacar yo si como autónoma y todo esto estamos trabajando así? Porque hace falta muchas ganas de trabajar, muchas horas de dedicación sin saber si vas a tener recompensa, ¿no? Ser muy constante, no venir abajo en momentos malos, ver lo bueno que tiene, que es la libertad de poder organizar el trabajo como mejor te venga a ti, tener en cuenta que aunque seamos libres y tengamos jefes, en realidad tenemos muchos jefes, ¿vale? Todos nuestros clientes, todos nuestros pacientes son los que mandan, y aunque nosotros tengamos nuestra forma de trabajo, siempre vamos a intentar que estén contentos y adaptarnos a ellos. Hay un gran crecimiento personal, porque puedes dedicarte a lo que quieres y puedes decidir lo que haces y lo que no, y hace falta pues también tener muchísima motivación y, y eso, pues muchas ganas. Y así que si realmente eh, estáis dispuestos a enfrentaros a esta situación, ánimo a ello. Si tenéis dudas, si no os veis capaces, si sí, pero ponéis pero, entonces no os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Que más busquéis algo que lo digáis, bueno, voy a intentarlo, y si lo intento voy a por todas. Si no, pues, ¿para qué voy a malgastar mi tiempo? Y eso es un poquito lo que os quería contar, ¿vale? Espero que os sirva mi experiencia, que ha sido un poco variada en estos años, pero bueno, es un poco como yo, que me intenta mucho probar distintas cosas, ¿vale? Nada, que no os desaniméis, y ánimo. Nos vemos, creo que otro año de forma presencial. Muchas gracias.